Después de la enorme manifestación que en más de 200 municipios y de manera multitudinaria en cada uno de ellos se realizó para responderle al Congreso, exactamente a la Comisión Séptima del Senado, a las dos pastoras que invirtieron la cruz. Me dicen que no hablé mucho de la cruz, pero yo sí hablo de la cruz. Porque en la cruz de madera, hecha por carpinteros, trabajadores, crucificaron a un carpintero, a un obrero, de nombre Jesús. Y quienes, diciendo que enarbolan las ideas de Jesús, terminaron fue hundiendo la dignidad y las reformas que llevaban bienestar al carpintero precisamente, que pudo llamarse Jesús, y a todas y a todos como aquel Jesús carpintero, que se pueden llamar clase trabajadora, pues esas personas no pueden levantar la cruz al derecho. Traidores de la clase obrera no pueden más que levantar la cruz al revés. Y de eso debe darse, no tengo que intervenir en política en medio de los cultos, porque fue el mismo movimiento 19 de abril M19 que, siendo la fuerza mayoritaria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, puso por primera vez en las normas de Colombia que no pertenecíamos a una religión específica, sino que se le respetaba a cada ciudadano y ciudadana colombiana sus creencias, siempre que respetaran los derechos de los demás y cualesquiera que ya fueran. Se llama libertad de cultos. Yo soy absoluto defensor de la libertad de cultos. Quería ir al entierro de un amigo. Generalmente no podía ir a los entierros de mis amigos. Los mataban por ahí, los asesinaban. Apenas sí podía mandar sus féretros a sus pueblos de origen en aviones de carga. Apenas sí se podía quizás abrir un hueco en alguna trocha y enterrarlo para que escuchara quizás la energía de los pájaros en las mañanas. Y yo quería ir allá a la Roma, a la gran ciudad del Vaticano, pero el médico ordenó que no. No puedo hacerlo durante tantas horas de vuelo. He enterrado en mi corazón el hombre físico que tantas veces me abrazó, que supo con mucha valentía apoyarme en medio de la campaña electoral cuando tanta suspicacia iba a levantar de una extrema derecha que reclama el catolicismo, pero que en sus acciones diarias de muerte no es más sino una burla de él. Y no puedo más que enterrarlo y hacer lo que todo ser vivo, cuando un hermano muere, un compañero Francisco, debe hacer, que es tratar de hacer que sus ideas, sus palabras, su laudato si, se vuelva realidad en el planeta entero. No hay mejor homenaje que ese. Lo demás puede ser televisión, puede ser ornato, respetable de todas maneras, pero el corazón de los colombianos y las colombianas llora aún sin ir a Roma, y su presidente estará llorando también ese día. Aún sabedor, tengo esa convicción de que sí, muere la vida en cada uno de nosotros y nosotras, lo hará, pero la energía sigue. La ley de la termodinámica dice: nada se crea, nada se muere, no se destruye, se transforma. Y la energía del gran Francisco se transformará, ojalá, en la fuerza y energía
que a lo largo del planeta tiene que haber y en cantidad para poder detener a los codiciosos que están a punto de extinguir la vida en el planeta. Colombia, un país hermoso y convulso, condenado a la grandeza por su gente, un país donde la violencia se disfraza de mil caras, donde la desigualdad es un abismo insalvable para muchos. Y en medio de ese caos, surge Gustavo Petro, no como un destructor, sino como un arquitecto. Un hombre que no viene a demoler, sino a ordenar los escombros de un pasado que nos persigue. Petro no es un redentor, es un constructor. No ofrece milagros, sino trabajo duro. Su herramienta no es la varita mágica, sino la razón, la palabra y la acción. Y aunque muchos lo acusan de radical, su revolución es la del sentido común, la de la justicia social postergada por décadas. Él no busca la utopía, sino un país donde la dignidad no sea un privilegio, sino un derecho. Un punto de quiebre donde el pasado y el presente se encuentran en un tenso equilibrio. ¿Podrá Petro domar a las fieras que han desangrado a Colombia por tanto tiempo? ¿Logrará tender puentes donde otros solo han cavado trincheras? El tiempo, implacable juez, dará la respuesta. Pero una cosa es cierta, con Petro, la resignación ya no es una opción. La esperanza, esa llama que se creía extinta, vuelve a encenderse en los ojos de un pueblo que se niega a ser olvidado. La religión, ese opio del pueblo según algunos, ingrediente esencial de la identidad nacional según otros, no podía estar ausente en el debate sobre Petro. Su supuesto ateísmo, más proclamado por sus detractores que por él mismo, desató una tormenta en un vaso de agua bendita. ¿Puede un presidente, en un país tan devoto como el nuestro, darse el lujo de ignorar la fe? Petro, astuto jugador de ajedrez político, no cae en la trampa. No reniega de la religión, pero tampoco la usa como escudo o como arma arrojadiza. Su discurso se centra en la justicia social, en la lucha contra la pobreza, en la construcción de un país más equitativo. Temas que, a fin de cuentas, no están tan alejados de las enseñanzas de ese Jesús al que muchos invocan, pero pocos parecen comprender. Con una mezcla de ironía y pragmatismo, Petro parece decirnos, si quieren hablar de Dios, hablemos. Pero hablemos también del hambre, de la falta de oportunidades, de la corrupción que corroe el alma nacional. Y en ese terreno, en el de la realidad cotidiana, es donde se siente más cómodo. Porque sabe que la verdadera batalla no se libra en los púlpitos, sino en las calles, en las escuelas, en los hospitales. Su relación con la religión es un reflejo de su estilo de gobierno, directo, sin rodeos, alejado de dogmatismos. Una aproximación que incomoda a algunos, pero que resulta refrescante para quienes buscan un liderazgo auténtico, que no se escuda en la fe para justificar la inacción. ¿Entropía? ¿Eso con qué se come? Seguramente esa fue la pregunta que muchos se hicieron al escuchar a Petro citar a la segunda ley de la termodinámica en uno de sus discursos. Y es que el presidente tiene una peculiar manera de conectar con el pueblo, a través de la ciencia. Para algunos, una excentricidad. Para otros, una genialidad. Lo cierto es que Petro no utiliza la ciencia como una lección académica, sino como una metáfora poderosa para explicar la realidad. La entropía, ese desorden inevitable al que tiende el universo, se convierte en una imagen elocuente del caos social que ha vivido Colombia.
Pero Petro no se queda en la descripción del problema, sino que ofrece soluciones. Y aquí es donde la ciencia, lejos de ser un discurso elitista, se transforma en una herramienta de cambio. Si la entropía es el desorden, la organización, la educación, la justicia social son las fuerzas que pueden contrarrestarla. Y así, con ejemplos sencillos, Petro logra que hasta la abuela que vende empanadas en la esquina entienda conceptos complejos. Porque la ciencia, en manos de un buen comunicador, deja de ser un lenguaje críptico para convertirse en una herramienta de empoderamiento popular. Acusar a Petro de ser un simple imitador sería un error garrafal. Si bien es cierto que en su discurso se pueden encontrar ecos de Marx, la profundidad ecológica de un Harari o la sencillez austera de un Mujica, Petro no es un clon ideológico. Su grandeza radica en su capacidad de sintetizar, de tomar lo mejor de cada pensamiento y adaptarlo a la realidad colombiana. De Marx recupera la crítica al capitalismo salvaje, a la desigualdad rampante que convierte a los seres humanos en simples mercancías. De Harari, la visión a largo plazo, la necesidad de construir un futuro sostenible para las nuevas generaciones. Y de Mujica, la humildad, la austeridad como forma de vida, la convicción de que se puede gobernar con las manos limpias y el corazón caliente. Pero Petro no se limita a copiar y pegar. Su genialidad radica en traducir, en convertir esas ideas complejas en un lenguaje que todos puedan entender. En sus manos, el marxismo deja de ser un panfleto incendiario para convertirse en un llamado a la justicia social. La ecología de Harari no se reduce a un sermón apocalíptico, sino que se transforma en un plan de acción concreto. Y la austeridad de Mujica no es una pose demagógica, sino una forma de vida consecuente, con sus principios. Petro es, ante todo, un constructor de puentes, un hombre que busca unir, no dividir. Y en esa búsqueda, la síntesis de ideas se convierte en una herramienta fundamental.